para todos y todas. Mi nombre es Iván Gabriel Pinzón Rodríguez y en esta charla pues vengo a hablarles sobre nuestro territorio, sobre la vereda Malabar del municipio de Venadillo. Eh, bueno, pues a lo largo de esta charla vamos a hablar de la historia desde sus inicios hasta la actualidad. Vamos a ir analizando como cada uno de los capítulos que ha tenido nuestra historia, la historia de nuestro territorio. Y pues bueno, vamos a ir analizando cada uno de ellos. Vamos a ver algunas fotografías. eh, vamos a, vamos a analizar la ubicación de nuestro territorio, dónde estamos, ¿cierto? ¿Qué caracteriza este territorio, entre otras cosas? Bueno, pues la vereda Malabar es una vereda que cuenta con más de 100 años de historia. Y pues en ese tiempo han pasado diversidad de sucesos, ¿cierto? Porque es bastante tiempo. Y todos esos sucesos o acontecimientos pues reposaban en las memorias de los antiguos pobladores, los primeros pobladores. Sin embargo, pues estas personas ya no nos acompañan hoy día y todos esos conocimientos reposan en algunos de sus hijos, de los cuales pues al día de hoy pues ya están bastante longevos y pues hay una probabilidad o un riesgo latente de que esos conocimientos puedan llegar a perderse. Por lo tanto, pues surge como la necesidad de la construcción de un documento de memoria histórica que reúna, que recopile esos conocimientos, esas vivencias, para que pues las nuevas generaciones puedan acceder a ellos, que la persona que esté interesada en aprender del territorio, ya sea perteneciente al mismo o fuera de él, pues pueda tener información acerca de la zona y pueda darse una vaga idea de lo que es nuestro territorio, de lo que ha pasado allí y demás información que pueda interesarle. Entonces, pues la construcción de este relato histórico, esta reseña histórica, se hace a partir de las entrevistas o charlas con diferentes miembros de la comunidad, en donde a través de un diálogo semiestructurado o una entrevista a profundidad se logra extraer diversidad de información, que luego se organiza, se recopila y pues sirve para la construcción de un documento. Acá vemos algunas fotografías de personas de la comunidad siendo entrevistadas por mí. Son solo tres de las varias entrevistas que se realizaron para poder extraer la información necesaria para la construcción del documento. En cuanto a la ubicación de nuestro territorio, pues nosotros estamos ubicados en el municipio de Venadillo. eh, pero pues bueno, el municipio de Venadillo está ubicado precisamente en el norte del departamento del Tolima. Acá en este mapa pues podemos apreciar el departamento del Tolima y aquí en rojo en donde está ubicado el municipio, en todo el norte de nuestro departamento. Ahora bien, haciendo un zoom aquí al mapa del municipio, entonces encontramos lo siguiente. Este es el mapa del municipio de Venadillo. En 1998 se hace una reorganización del territorio del municipio como tal. Entonces, el municipio se divide en tres zonas, digamos que de importancia estratégica, que son llamadas esas zonas como corregimientos. Entonces, esos corregimientos son la suma de varias veredas en torno como a una vereda o un caserío en particular que se destacó en aquella época o que se venía destacando como una vereda de importancia desde el ámbito económico, ya sea por su producción agrícola o demás ámbitos. Entonces, pues se construyen o se reagrupan tres esos corregimientos. El corregimiento de Palmarosa, que está ubicado en la zona del Valle Magdalena, o en la zona del Plan, que nosotros comúnmente le decimos, y en este mapa pues está coloreado de color rojo. Por otra parte, los dos corregimientos ubicados en la cordillera, pues está el corregimiento de Junín, que está en este caso con un color azul, y el corregimiento de Malabar,
que está con un color verde. Estos son los tres corregimientos del municipio de Venadillo. Como mencioné, pues son la agrupación de diferentes veredas en torno a una en particular que se caracterizó por un desarrollo económico más avanzado. Entonces, haciendo un acercamiento aquí al corregimiento de Malabar, lo que encontramos es lo siguiente. El corregimiento de Malabar está compuesto por 8 veredas, eh, donde encontramos a Grau Buenavista, El Salto, La Argentina, Puerto Hoy, Piloto Osorio, Palmillita y Potrerito Total. Estas son las veredas de periferia que están agrupadas en torno a la vereda Malabar. Y pues la vereda Malabar hace parte de una de las 29 veredas del municipio. Además de limitar con estas veredas pertenecientes al municipio de Venadillo, también limita con otras tres, encontrándose al sur de la vereda. Está Potrerito, que pertenece al municipio de Alvarado, Veracruz, que pertenece también al municipio de Alvarado, y Santa Bárbara, que es perteneciente al municipio de Anzoátegui. Entonces esas veredas ya están ubicadas hacia esta parte. Los límites de la vereda, tanto el límite norte como el límite sur, son dos ríos de importancia en el territorio, que es el río Totari, el cual baja acá por esta zona inferior del mapa, y pues divide el territorio de Venadillo con lo que es Alvarado y Sanzuate. Y por la parte norte baja el río Venadillo, en este caso pues divide, es la divisoria entre las veredas de Malabar, Puerto Boy, Piloto. Además de eso, en el mapa podemos encontrar las vías terciarias que comunican estas veredas. Esta es la vía principal que viene desde el municipio de Venadillo. Para llegar a Malabar, pues hay que recorrer esa vía que son de 16 kilómetros desde la salida del pueblo. Está más o menos la iglesia, ahí están los 16 kilómetros. Sin embargo, pues esta vía se ramifica, ¿cierto? Dando dirección hacia veredas como Puerto Bobo, Piloto, y hacia la parte de Agrado Buenavista, El Salto y la Argentina. Esas son las vías terciarias que se comunican interveredalmente. También podemos encontrar el colegio y las sedes de sedes que están en Piloto, en Puerto Boy, El Salto y Agrado Buenavista, y acá está la sede principal en la vereda Malabar. Por otra parte podemos encontrar las convenciones de las iglesias que se encuentran tanto en la zona de Malabar como en Agrado Buenavista y El Salto. Y por último, pues un factor, bueno, los puestos de salud, que solo hay dos en el corregimiento, el que está en Malabar y uno que hay en Puerto Boy. Y por último, pues haciendo un análisis desde la parte productiva o agroindustrial, entonces hacemos un análisis de los trapiches de caña que hay para la transformación de esta misma en panela. Entonces en el corregimiento de Malabar hay 5, mientras que en Puerto Boy encontramos uno y en Piloto encontramos otro. Pues este es el mapa del corregimiento. Ahora, haciendo un análisis de esta imagen que fue tomada desde la vereda El Salto, Agrado Buenavista, acá se puede apreciar muy bien lo que es la zona de la vereda Malabar. Entonces aquí podemos apreciar que el caserío como tal está ubicado en toda la divisoria de aguas de dos cuencas. Como veíamos en el mapa, entonces estamos en la cuenca del río Totari, que está ubicada aquí en la parte derecha. Esta cuenca pues tiene una pendiente más pronunciada. Ese río logró labrar un cañón más profundo en comparación con la otra cuenca, que es la del río Venadillo, que está ubicada acá en la parte derecha de la imagen. Esta cuenca pues tiene unas pendientes menos pronunciadas y pues de cierta manera facilita un poco más la agricultura y la ganadería. Sin embargo, pues en todo el territorio se llevan a cabo estas prácticas: ganadería, agricultura, con cultivos como café, plátano, cacao, maíz, yuca, frijol, etc. Malabar es una vereda que cuenta con una altura promedio aproximada de 1350 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, pues hay unas partes donde pues, la altura es menor o mayor, dependiendo de dónde estemos localizados. Por eso hablo de una altura
media. En las zonas más bajas, por ejemplo, cercanas a los ríos, pues las alturas son menores y por ende también hay cambios, por ejemplo, en la temperatura. Entonces, las zonas bajas de la vereda pueden tener temperaturas que oscilan entre los 23 y los 26 grados centígrados. Y las zonas altas, esta temperatura puede variar entre 18 a 23 grados centígrados. Dependiendo pues también de la altura, ya que a mayor altura, pues menos temperatura. Lo que es el origen de nuestra vereda, y acá arranca ya como tal la historia de la misma. Y pues para entender el origen de nuestro territorio, sus inicios, hay que hacer un análisis de la migración de las migraciones que hubieron en nuestros territorios, hablando a nivel departamental, que dieron origen a diferentes poblaciones o movilizaciones de personal que se ubicaron en otras partes. Entonces, resulta que a mediados del siglo XIX, estamos hablando del siglo de 1800 a 1899. A mediados de ese siglo se da una migración importante desde Cundinamarca y Boyacá hacia las zonas del norte del departamento del Tolima. Entonces, en este mapa podemos ver cómo se dieron algunas de esas migraciones arrancando desde Boyacá, pasando por Cundinamarca y entrando al norte de nuestro departamento. De igual manera, algunas personas provenientes desde Caldas se dirigían hacia esta zona norte de nuestro departamento para trabajar y establecerse allí. La facilidad de los dirigentes tolimenses de aquel entonces pues permitía que esos migrantes, por decirlo así, se establecieran en estas zonas, ya que los dirigentes pues estaban dejando terrenos baldíos a título de colono. Entonces las personas que llegaran podrían hacerse a sus terrenos y pues iniciar su vida productiva, digamos, en esta zona del departamento, pues sin ningún problema. Entonces, pues esas migraciones traerían mucha gente de estas regiones que para el entonces estaban un poco, digamos, complicadas, que estaban pasando por algunas necesidades productivas, no había mucho trabajo, y pues el norte del departamento del Tolima brindaba como mejores oportunidades, por ende, pues migraron hacia esta parte. Eh, Siguiendo pues en el siglo de 1800, o sea, hablamos del siglo XIX, hay una carta que se escribe desde el municipio de Santa Isabel y es enviada a los senadores de la República de aquel entonces. Es una carta escrita por el señor Cuervo en el año 1888 y él afirma que para entonces había una gran cantidad de terrenos baldíos o, como él lo dice, terrenos todavía vírgenes de variada fertilidad y temperatura apropiadas para diferentes tipos de cultivo. Y pues afirma que está entre los ríos China, Totare y Recio, esos terrenos vírgenes, teniendo en cuenta pues de que la vereda está ubicada en buena parte dentro de la cuenca del río Totari, como lo vimos en una imagen anterior, pues surge una hipótesis de que para el año 1888 pues la vereda todavía estaba inexplorada, no se habían, digamos que radicalizado allí todavía algunas personas. Entonces pues esa es una teoría que surge a partir de estas afirmaciones del señor Cuervo. Ya más adelante, hacia lo que es a finales del siglo XIX, aunque no logra establecerse con mucha precisión, se da la adquisición de la Hacienda Porvenir. La Hacienda Porvenir era una finca, una hacienda ubicada en nuestro territorio. La casa estaba ubicada precisamente cerca entre la división entre Malabar y Puerto Boy. Y fue una hacienda adquirida a partir de terrenos baldíos por una familia de origen inglés de apellido Crane. Esta familia logra establecerse allí, traen consigo una gran cantidad de capital, el cual es invertido en la zona para la construcción o el establecimiento de cultivos de café, caña y creo que también ganadería. Además de eso, pues el río Venadillo también ofrecía una cantidad
considerable de metales preciosos, los cuales fueron aprovechados por esa familia para pues, aumentar su capital. Se dice pues de que esta familia llegó con gran cantidad de mano de obra y pues logró establecer los cultivos antes mencionados y pues también lograron construir una casa de estilo colonial de un tamaño considerable. eh, Algunas construcciones importantes como un generador de energía a partir de energía hidráulica. Utilizaban el caudal del río Venadillo para generar energía eléctrica para esa casa. Y pues la construcción de caminos que dirigían las cargas o que permitían transportar las cargas desde esta hacienda por venir hacia municipios como Santa Isabel, y se dice también que permitían el transporte hacia el puerto fluvial que existía en Ambalema. Entonces, fue una adquisición que permitió que el territorio se visibilizara a partir del movimiento de capital que estaba allí. Estos son algunos, digamos que vestigios de ese camino que les comentaba, eran caminos de roca de más o menos 3 metros de ancho por kilómetros de longitud que pues permitían dirigir las cargas de café hacia los centros donde se comercializaba. Eh, Hoy día pues tan solo quedan algunos pequeños trayectos muy pequeños que sobreviven a todos esos años de historia, pero pues con el deterioro que tienen y posiblemente el abandono, pues estos van a desaparecer en algún punto, por lo tanto pues estas fotografías son de harto interés, digamos. Entonces, pues bueno, la Hacienda Porvenir logra, a partir de esa inversión en la zona, pues es el restablecimiento de todos esos cultivos, genera como una visibilización del territorio. Y pues ya a finales del siglo XIX, inicios del XX, a partir de un boom que existió del cultivo del café, se da como otra especie de migración también desde Cundinamarca, Boyacá y Caldas, en donde se traía más mano de obra para poder realizar la recolección de las cosechas. Haciendas importantes como la Hacienda Colón, ubicada en Santa Isabel, a otros corregimientos que también eran muy conocidos por la producción de café, van hasta estos departamentos a traer gente para poder realizar las cosechas. Y pues por venir en esa, hay una hipótesis de que por venir no sería la excepción. Y pues también teniendo en cuenta sus áreas de cultivo, pues traería gente para realizar las cosechas y para trabajar. Entonces esta migración fundada en el cultivo del café, pues traería consigo también muchos pobladores que más adelante tendría la vereda. Entonces ya hacia el finales del siglo XIX, pues ya con toda esta gente que llegó a trabajar a Porvenir, algunos pues tuvieron la intención de quedarse en la zona y no regresar, y entonces empieza como tal la construcción del territorio a partir de la compra de terrenos pertenecientes a Porvenir. Se dice que la hacienda empieza una especie de parcelación, no se sabe desde cuándo, si a finales del siglo XIX o ya estaba un poco avanzado el XX, todavía no se sabe, pero hay una parcelación de la hacienda, lo cual pues permite que algunas personas puedan comprar terrenos allí, otros pues adquirirán terrenos a partir pues de áreas baldías. Entonces pues empiezan a localizarse, a establecerse en lo que hoy es la vereda Malabar. Y pues se habla que más o menos en 1910 es cuando se da la fundación de la misma a partir de la adquisición de terrenos por parte del señor Rumaldo Espinosa, quien pues adquiere un terreno y le coloca por nombre Malabar. Entonces se dice, es digamos, una teoría que fue aportada por una miembro de la comunidad y pues no fue refutada por ninguno. La verdad, todos, digamos que se apropiaron de esa idea y la apoyaron. Por lo tanto, pues fue aceptada como el origen. Y es que pues a partir de la compra de esos terrenos, pues fue cuando se fundó y se le dio como un nombre al territorio. Entonces, a partir de la finca Malabar, pues ya se empezó a llamar unos años después la vereda Malabar. Ahora bien, el nombre Malabar pues viene influenciado a partir de una planta que existía en ese tiempo en la zona, que es recordada todavía por los miembros de la comunidad, y es la planta Gardenia jasminoides,
que también se le dice malabar, una planta perteneciente a la familia Rubiaceae, tiene unas similitudes con las plantas de café, ya que son de la misma familia, y pues se caracteriza por tener unas flores blancas bastante bellas, lo cual fue característico y pues le gustaban las personas, por ende la utilizaban como jardín y pues también se dice que servía en algunos aspectos medicinales. Ya después de la fundación y todo ello, pues ya la gente establecida en la zona empieza a dinamizar su actividad agrícola, empiezan a cultivar y la vereda de cierta manera empieza un crecimiento muy lento. Se empiezan a establecer las rutas comerciales, ¿sí? Con municipios como Venadillo, entonces se hace la construcción del camino que conduce hacia Venadillo, otro que conduce hacia el municipio de Santa Isabel y se establece la arriería. La arriería pues va a ser ese motor principal que va a permitir el transporte de las cosechas de la vereda hacia estos centros poblados y pues de igual manera permite el transporte de víveres y demás implementos utilizados por la gente en aquel entonces pues para subsistir. La arriería pues se hacía con mulas, aunque también hay relatos de que se utilizaban bueyes para esto, debido a que los bueyes pues eran animales con más capacidad de carga y permitían, o sea, se movían, digamos, entre comillas, más fácilmente por los caminos cuando eran épocas de lluvias, tenían de cierta manera más adherencia a los caminos que las mulas, por ende, pues en los comienzos las personas les gustaba utilizar este tipo de animales para realizar la riega. Entonces, pues bueno, la vereda seguirá como ese crecimiento lento. Hacia 1910 y 1920 se construye la escuela en la vereda. Era una escuela construida en Pareque, ubicada en la misma parte donde está hoy día. Allí pues los estudiantes entrarían a, pues, a ejercer su derecho a la educación y pues se dice que en aquella época no estudiaban todos juntos de manera mixta, sino que se dividían en días de por medio, iban, entonces un día iban mujeres, al otro día iban hombres y así completaban 3 días cada género de clase. También se construye un cementerio para esta época y pues ya hay un lugar en donde digamos que disponer a las personas fallecidas del territorio. El tiempo sigue avanzando, hay un crecimiento lento, pero hay crecimiento. Y ya pues en la década del 40 hay una expansión agrícola, un crecimiento agrícola bastante importante, debido a que pues las familias ya establecidas 20 o 30 años atrás, eh, pues logran crecer desde el punto de vista de personas, ya que pues bueno, las familias de aquel entonces eran bastante numerosas, entonces pues estas familias ya tienen suficiente cantidad de mano de obra, lo que les permite pues expandir un poco la frontera agrícola, además de que pues por su número también necesitaban pues más oferta de alimento para tener una seguridad alimentaria, entonces pues empiezan a talar los bosques que se encontraban en aquel momento para establecer cultivos de café y otros. Entonces esta expansión agrícola se da en esa década del 40. Acá el señor Ovidio Bonilla pues afirma lo que les contaba, ya las familias numerosas pues empiezan a cultivar café por todas esas zonas y es una constante que se da en todo el territorio para esta época. Entonces pues bueno, esto plantaría como las bases de un desarrollo agrícola que se veía a futuro como muy próspero, digamos, sí, hay un auge en el cultivo del café en la zona y pues eso está generando un crecimiento económico importante. Sin embargo, pues a mediados del siglo XX, pues va a venir uno de los hechos más cruciales en la historia de nuestro país y pues ese hecho crucial también va a afectar significativamente el desarrollo veredal. Generalmente la violencia siempre la asociamos a partir del año 1948. Sin embargo, pues la violencia es un proceso que, perdónenme acá un momento, es un proceso que venía de tiempo atrás. Entonces, nuestro país a partir del siglo XIX empieza una hegemonía conservadora y liberal. Estos partidos siempre habían estado en el poder, pero el Partido Conservador va a tener una hegemonía de más o menos 44 años que arranca con José Manuel Marroquín
y en esta hegemonía pues se van a caracterizar por darle muchísimo poder a la Iglesia Católica, reprimir las marchas, las huelgas y todo eso. Dentro de esta hegemonía pues se da la masacre de las bananeras, por ejemplo. Más adelante, en 1930, llega Enrique Olaya Herrera, ya militante del Partido Liberal, y pues va a cambiar toda esa dinámica que traía el país. Entonces se hacen reformas agrarias, reformas constitucionales, se le quita poder a la iglesia, se apoyan los sindicatos, etcétera. Y pues este tipo de cosas va a repercutir en una polarización bastante grande del país y un odio profundo y una violencia bipartidista, ¿sí? Ya para entonces ya se veían algunos muertos culpables de un partido o el otro, ¿no? Entonces, eso va a seguir así, las muertes van a seguir continuando y luego llega el fin de la hegemonía liberal y llega al poder Mariano Ospina Pérez en el 46. Este intenta juntar los dos partidos, sin embargo, pues no puede y la violencia se escala un poco más, aumenta. Todos los días prácticamente la prensa liberal y conservadora denuncia sobre muertes de sus militantes y le echan la culpa a los contrarios. Entonces la violencia va a tener una escalada en este periodo. Y también en este periodo pues surge un movimiento muy conocido que ya es el gaitanismo. Entonces Gaitán pues se ve como la figura que puede acabar como con la política de siempre. Eh, y él se hace como líder del Partido Liberal en el 46 o 47, en el 47, y se intenta enfrentar a toda esa violencia. Uno de los actos que cometió para ello fue hacer una gran multitudinaria marcha, la Marcha del Silencio, que se llamó también, y pedía principalmente la paz, el cese de la violencia bipartidista. Eso fue en febrero del 48. Sin embargo, en abril del 48, pues este sujeto es asesinado y sería la gota que derramó la copa en ese proceso bipartidista. ¿Sí? Ya con la muerte de Gaitán, pues relucen todos esos odios, esa polarización y todo el pueblo le echa la culpa al Partido Conservador de la muerte de Gaitán y entonces se toman Bogotá prácticamente y Bogotá sería un caos ese 9 de abril. Sí, ya a las 6 de la tarde de ese día ya habían muchísimos muertos botados en las calles y habían varios edificios en llamas. Esta violencia pues no se quedaría en Bogotá, va a empezar a expandirse por todo el país, pero se va a focalizar más que todo en el Tolima, los Santanderes, los Llanos Orientales y parte del Valle, algo de Antioquia y Caldas. Eh, pues bueno, la violencia, a partir de que empieza a expandirse, pues ya el bipartidismo se da bastante notable y el gobierno empieza a apoyar ciertas estructuras que van a cometer actos vandálicos o violentos contra los campesinos liberales. Entonces el gobierno apoya a la policía chulavita, a los pájaros también, que van a cometer innumerables actos de asesinato. Y la violencia llegará a degradarse a tal punto que hay mutilaciones, decapitaciones, piromanía con las personas, los torturas y demás, ¿no? Era común encontrar cuerpos botados en los caminos rurales, completamente masacrados y torturados. ¿Sí? Entonces, a partir de toda esta violencia partida desde el mismo Estado, el Partido Liberal toma la decisión de mandar a crear una serie de guerrillas de autodefensa campesina, donde la más famosa pues puede ser la de este señor Guadalupe Salcedo en los Llanos Orientales. Bien, ahí está como una leve contextualización. Entonces ahora vamos a continuar con lo que pasó en el territorio. Entre 1948 y el 51, pues una vez muere Gaitán, la gente se empieza a dar cuenta de este hecho por medio de la radio y el periódico que están en Venadillo. Sin embargo, no inicia como un proceso violento tras la muerte de Gaitán. La cosa va a durar un poquito calmada por un leve tiempo y también pues hay que tener en cuenta que los entrevistados no recuerdan muy bien esta época ya que eran muy jóvenes. Entonces ya para 1952 sí ya se presentan como unos asesinatos que las personas empiezan a recordar. Entonces la señora Elena Padilla recuerda que el primero que escuchó fue un señor el cual asesinaron, luego desmembraron y lo metieron en un costal para luego botarlo en una mata de guadua. Bien, este hecho sería el condicionante de una violencia radicalizada en la zona que repercutiría en una estrategia de los malabarunos por
defenderse, ¿sí? Entonces, los padres de familia van a defender los caminos durante la noche con armas de fuego o cortopunzantes y las familias conformadas por hijos y las madres van a dormir en los montes de la vereda para refugiarse. Esto va a ser una estrategia que va a durar prácticamente toda la década del 50. Bien, ya para el 53 pues se produce un golpe de estado por parte del general Rojas Pinilla y este pues intenta hacer una amnistía con las guerrillas liberales que habían para la época y los que no se acogen a esa amnistía pues a partir de ahora van a llamarse bandoleros, ya sean bandoleros conservadores o bandoleros liberales. Entre el 53 y el 55 pues a pesar del golpe de estado pues la violencia bajó un poquito, pero en Malabar no. Entonces a partir del 53 se da una escalada de la violencia y se hace completamente insostenible, muchos asesinatos, muchas amenazas por parte de los grupos conservadores que intentan entrar. Entonces se produce una migración en masa, prácticamente toda la población se va, ¿sí? Hay un fuerte rumor de que empiezan a matar personas de la vereda, entonces la gente se llena de miedo y empieza a irse. Acá en esta imagen, pues una representación gráfica de Hernán Camilo Pineda que intenta describir cómo fue ese proceso migratorio. Sí, muchas personas lograron sacar sus enseres de las casas para huir, o a otros la violencia los tomaría por sorpresa y no alcanzarían a sacar nada según los relatos que me contaron. Esto, esas personas se van hacia el municipio de Venadillo, sin embargo, allá van a pasar una serie de necesidades bastante graves que van a repercutir en que entre el 53 y el 55 también se empiecen a regresar algunos de manera parcial, un par de horas en un día determinado, con un notable miedo de que algún grupo conservador los mate durante el camino, pero se van a producir esos procesos en los que van a tomar algunas mulas de distintas familias, van a venir al territorio, van a sacar toda la comida que puedan en el menor tiempo posible y van a regresar al casco urbano de Venadillo para poder alimentar a sus familias. A raíz de eso, pues esos regresos parciales no repercutieron en ningún acto de violencia contra ellos, entonces se genera como una especie de confianza en la comunidad, lo que los impulsa entre el 55 y el 57 a volver. Pero una vez regresan, pues encuentran eh, las casas quemadas, ya que cuando ellos se van hay un grupo que no se sabe qué tendencia tenía, pero que quemó las viviendas de Malabar. Y en este relato la señora Dora Cáceres comenta que cuando ella llegó a la casa donde vivía, que encontró muchos cachos de vaca en el terreno, lo que indicaba que en ese punto había sido una especie de matadero de todos los animales que ese grupo que entró se robó, ¿no? También encontraron un muerto que estaba decapitado, lo cual era un método de asesinato bastante común durante esta época. ¿Sí? Las decapitaciones eran muy frecuentes en la zona, o al menos durante en el Tolima, ¿no? Bueno, continuando, pues el regreso de la población y ya cuando todos se establecen, entonces se favorece la creación de una especie de guardia veredal, la cual se conforma por algunos miembros de la comunidad y estos miembros de la comunidad van a tener la capacidad de enfrentarse a otros grupos que van a entrar a generar daños. ¿Sí? Ya para el 58 pues se crea el Frente Nacional donde el Partido Liberal y el Partido Conservador pues hacen una especie de alianza donde van a repartir el poder durante 16 años y a raíz de que el general Rojas Pinilla pues se quiere como perpetrar en el poder y como que afecta de cierta manera la manera de gobierno de estas élites políticas de siempre. Luego en el 58 pues ya se produce, a raíz del Frente Nacional, se produce una masacre en la vereda de Veracruz en Alvarado, donde un grupo de conservadores matan aproximadamente 36 liberales que se iban a votar para ese momento. Entonces, a raíz de esa masacre, entre el 58 y el 59, llega Sangre Negra y Desquite a la vereda de Malabar a hacer guardia, de cierta manera, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, don Ovidio Bonilla comenta que Sangre Negra llegó al territorio con aproximadamente 50 tipos bien armados. Y por otro lado, Desquite también llegó con 30 tipos. Pero ¿quiénes eran estos sujetos? ¿No? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. Entonces hay que ver que Sangre Negra se llamaba Jacinto Cruz Usma, ¿sí? Era un ciudadano proveniente del municipio de Santa Isabel, nació en los años 1930, por ahí en esa década,
Y pues sería uno de los asesinos más crueles durante este periodo de la historia colombiana. Se le adjudican más de 200 asesinatos y se ganó su fama prácticamente al entrar a una de las bandas de otro bandolero, que era Alma Negra, y la leyenda cuenta que Alma Negra lo obligó a matar a una persona mediante el corte de corbata, ahorita lo explicaré, y que lo obligó a tomarse 3 tragos de sangre de esa víctima, lo cual Jacinto pues hizo sin dudarlo, sin pensarlo 2 veces. A partir de ahí se ganó ese nombre, ese mito. Entonces el corte de corbata pues consistía en cortar el cuello de la víctima y por ahí sacar la lengua de esta y izarla sobre su cuello como si fuera una corbata. Acá hay un ejemplito. Todas estas imágenes pues son provenientes de libros de Prado, un periodista tolimense, y un artículo que cuenta la historia de los métodos de tortura en el Tolima de un señor Jiménez en el 2013. Esto, también la señora Dora me comentaba alguna acción, algo del accionar de Sangre Negra y describía una de las torturas más comunes en el Tolima, que era el Cristo campesino, en el cual tomaban al jefe de la casa, lo dejaban así como lo ven en la foto, amarrado a un poste y luego violaban a todas las mujeres de la casa y luego los mataban a todos. Em, Bien, entonces este tipo pues tendría influencia en la zona, en algunas veredas vecinas pues haría algunos asesinatos y demás, ¿no? Pero en la vereda Malabar no se tiene como indicio de que haya matado a alguno, solo fue como en las zonas muy, muy cercanas. Por otro lado, pues está Esquite, que es José William Ángel Aranguren, también es nacido en los años 30, pero él proviene de Rovira y se ganó su nombre gracias a asesinar a los culpables de la muerte de su padre y su hermano en ese municipio. Eh, pues Ángel Aranguren también hizo algunos asesinatos cercanos a Malabar. Sin embargo, pues el que destaca un poco más fue el hecho en la hacienda la Argentina, en la vereda Gallego, donde mató a un poco más, a 12 campesinos que estaban en esta finca. Sin embargo, el hecho que resalta más sobre la vida delictiva de este tipo fue el asesinato de 39 personas en la vereda La Italia, en Caldas, las cuales las mató y luego las decapitó. Bien, entonces tras la llegada de estos dos sujetos a la zona, estos empezaron a frecuentarla, pero pues no se quedaban allí, sino que venían de vez en cuando. Eso pues generó como una especie de influencia que posteriormente trajo otro tipo de bandoleros, pero estos bandoleros ya no van a ser como de tendencia conservadora. Entonces el 23 de agosto de 1959, aproximadamente 20 o 30 bandoleros conservadores provenientes de Caldas que llegaron a Santa Isabel y bajaron a Malabar, mataron a más de 15 malabarunos, ¿sí? Los cuales los balearon. Luego, en el 61, se cree que Sangre Negra, en acto de venganza por esta masacre en Malabar, cometió una masacre en contra del pueblo conservador de Santa Bárbara. Allí mató como a 26 personas o 32 personas. Entonces, toda esta ola de violencia en esta parte como final de los 50 generó que la policía como que pusiera cuidado en la zona y entonces el 4 de abril del 62 se da la compra de un predio en Malabar para la construcción de un cuartel de policía que comenzaría a funcionar ese mismo año. Entonces, tras la llegada de la policía y también luego la llegada del ejército, pues, ya se produce una escalada del conflicto en el cual logran presionar bastante a los bandoleros de esa época y es cuando Aranguren alias Desquite cae por medio de las fuerzas militares en el corregimiento de Junín, también en Venadillo. Y por otra parte, pues en el Valle del Cauca ya muere Sangre Negra, ¿no? Por accionar del ejército y la policía. Luego, pues ya comienza una época como en tranquilidad y de prosperidad en la zona. Entonces, a partir del 62, en Malabar ya empiezan a surgir una serie de líderes, eh, también de apellidos, don Campo Elías Espinosa, por ejemplo, el señor Sebastián Galeano, entre otros, que van a gestionar con los gobiernos locales y departamentales la llegada de la carretera, ¿sí? Entonces, a raíz de esta gestión y como del interés de los gobiernos de la zona en invertir, la carretera logra llegar entre el 63 y el 64 hasta un punto conocido como el Balso, que se encuentra como más o menos 9 kilómetros del municipio de Venadillo, yendo hacia la vereda Malabar.
Ya entre el año 64 y el 65, con la llegada de la carretera a este punto, pues se facilita la llegada del acueducto, que también estaba muy pedido por la comunidad, ya que el agua para este momento empezaba un poco a escasear en la parte alta de la vereda. Entonces, los materiales van a ser traídos hasta el balso y desde ahí van a ser transportados a lomo de mula hasta la vereda El Salto, donde se ubica la boca toma del acueducto. Allí hay una caída de agua del río Venadillo de aproximadamente 40 metros o un poco más, en donde se va a construir la boca toma. Entonces, en ese año comienza la construcción del acueducto y con ello, pues, producción agrícola empieza a crecer. Ya las plantaciones de café que estaban sembrando antes de la violencia ya están en su buena producción. También hay algo de café y plátano, lo que genera una gran cantidad de productos a ser transportados por los arrieros de la época, que se tardaban más o menos hora y media en ir hasta el Balso y 3 horas en ir hasta Venadillo. Entonces, esta cantidad de productos por sacar genera la necesidad de llevar la carretera hasta Malabar. Es en ese entonces cuando de nuevo los líderes malabarunos eh, hacen una representación de la zona ante los gobiernos otra vez, y entre el 74 y el 75 se logra construir el segundo tramo de la vía que llega hasta la vereda. Entonces, con esa llegada de la carretera al sitio, ya se facilita la llegada de la electricidad en el año 75 también. Entonces, ya las empresas de electricidad traen los postes que van a soportar las redes hasta el lugar conocido como la escuela mixta rural, la escuela rural mixta de Malabar, y las personas van a empezar a transportarlos al hombro hasta las casas, y pues ahí será la instalación de la energía eléctrica. Entonces ya las zonas teniendo energía eléctrica, carreteras y agua disponibles, entonces ya se inicia un crecimiento agrícola exponencial. Hay un boom del café, se empieza a sembrar café y las fincas se convierten en mega fincas que van a ir desde del borde del río Totare o Venadillo hasta la carretera prácticamente. También se da un proceso de migración de las personas de las que se mueven de las partes bajas de las cuencas hacia a ubicarse cerca a la carretera, y es un fenómeno que todavía se está viendo. Entonces empieza como a crecer la población cerca de la carretera y la gente ya tiene como los recursos de construirse casas de material. Ya habiendo tanta producción, se genera un movimiento de capital importante en la zona. Entonces, para el 79 ya se empiezan a ver como las primeras actos de inversión eh, por parte de los gobiernos. Entonces se reconstruye la escuela, que era de tabla y ahora va a ser de material, y se reconstruye el cuartel de policía, que antes era una casa de bareque. Entonces ya en el 79 va a cambiar por esta construcción que todavía se mantiene en pie hasta la actualidad. Y luego en el 80 se da la construcción de la Iglesia Católica por medio de la intervención del Comité de Cafeteros, la Iglesia de Venadillo y bastante aporte de la comunidad. Sí, eso va a generar que la zona se convierta en un epicentro como religioso, y de ahí van a llegar muchas personas provenientes de otras veredas. También se construye el puesto de salud ese mismo año, en marzo de 1980, por medio de la Secretaría de Salud y la Gobernación. También intervino el Comité de Cafeteros y un poquito la comunidad. Entonces ya tenían acceso a buena salud, sí, porque ese puesto va a estar equipado con todos los elementos necesarios. También había como un centro religioso, ya la policía estaba establecida. Entonces empieza otra vez como un aumento de la población. Ya empiezan a llegar gente de otras partes del departamento a trabajar y a vivir allí. Entonces se inicia como esa época más productiva de la zona, como en esa época de la década de los 80. Ya para el 85 pues se da la construcción de la inspección de policía. En esta pues van a poder las personas solucionar algunos trámites legales, como problemas de tenencia de tierra o cualquier cosa así, ya lo pueden solucionar mediante la inspección sin llegar a ir al pueblo. Y por último, en el 88, pues se da la construcción del colegio, que pues por medio de la intervención de la comunidad y demás, pues lograron que
en el mandato el señor Héctor Arciniegas, pues construyeron la primera planta y luego en el mandato del segundo alcalde de Venadillo, que se llamaba Leopoldo, construyeron la segunda planta. Este colegio pues va a empezar a tener una oferta académica como que cada año va aumentando un grado hasta que ya en el año 2000 logra sacar su primera promoción de bachilleres y a partir de entonces va a generar un servicio de educación a todos los malabarunos sin la necesidad de irse hasta el pueblo para poder acceder al servicio de educación. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya el día de hoy, pues el colegio va a cumplir 21 años de estar funcionando como tal. Bien, ya esa época dorada llega a su fin y su fin se marca principalmente en dos hechos importantes. Primero es la llegada de una serie de enfermedades fitosanitarias y una plaga a los cultivos que va a acabar con las producciones de manera rotunda. Y la otra va a ser la llegada del conflicto armado a la zona. ¿Sí? Entonces, en esta primera parte del capítulo llamado La decadencia, vamos a analizar las plagas y las enfermedades. Entonces, a la zona en 1983 llegó la roya, que la roya es un hongo que ataca las plántulas de café, es la enfermedad número uno de café. Sin embargo, la roya había sido un problema desde el siglo XIX, que se encontró en plantaciones de Indonesia y África, si no estoy mal, pero no se convirtió en un problema latente, sino hasta que llegó a Brasil en 1970. En el 70, entonces, en Café inicia la investigación rápida de construir una nueva variedad de café que llamó Variedad Colombia, y esta empezó a distribuirse por todo el país en el año 82. A Malabar también llegaría el comité de cafeteros de mano de Cenicafé a capacitar a las personas en la manera de cómo combatir la roya y también intervendrían en la renovación de las cafeteras por esa variedad nueva que era resistente al hongo. Entonces, no se generó unas pérdidas como tan considerables de producción, pero sin embargo, afectaría un poco a la zona malabaruna, ¿no? Luego, pues sí, en el 92 o el 93 llega la broca, que la broca sí va a terminar con los cafeteros de la zona. La broca es un insecto perteneciente al gigantesco grupo de los escarabajos. Mm, Es un animalito muy, muy pequeño, alcanza a medir de entre unos 5 y 2 milímetros. Pues, perfora los frutos en cualquier estadio de maduración y cualquier estadio de formación y pues una vez adentro empieza a reproducirse, a crear una serie de túneles en el grano que ya va a generar que este grano no sirva para el mercado. Entonces los productores de la época tenían que empezar una serie de técnicas de escoge de las cosechas para eliminar todos esos granos dañados, lo que repercutiría en que iban a perder mucho dinero porque la cosecha se perdió y también ese proceso era bastante demorado y caro. Mm, Entonces, pues a raíz de eso se da la quiebra de muchas fincas cafeteras. Las personas ya no tienen como el dinero suficiente para, para suplir sus necesidades y empieza el retroceso como del cultivo del café, ¿sí? Más adelante pues ya las personas van a tumbar ese café y van a implementar otra serie de cultivos. Luego pues una vez el café llega como a su punto más bajo, pues los malabarunos guardan esperanza en el cultivo de aguacate, que el cultivo de aguacate también durante la época de los 80 fue muy importante, se producía demasiado aguacate, fincas hasta de 200 o 300 cargas de aguacate, pero en el año 96 llegó el hongo Phytophthora y acabó prácticamente con todas las plantaciones de aguacate que había. Entonces, don Ovidio Bonilla me comentaba que fincas de 100, 200 cargas que ya no quedaba ni un aguacate para hacer un ají. Y pues este hongo, pues acá en esta imagen podemos ver las esporas que tiene. Él se encuentra en el suelo, ataca no solo al aguacate, sino a muchas especies de plantas. Y lo que hace es atacar la zona radicular e impide el tránsito de fluidos por los vasos vasculares y la planta empieza a morir de la copa hacia abajo. Bien, ya con la muerte de prácticamente los cultivos principales, pues ya
la zona entra como en un proceso de decaimiento bastante agudo o profundo. Entonces, ya luego se produce el golpe final que, que va a dejar a la zona afectada prácticamente hasta buena parte de la actualidad. Ese segundo hito que marca como el fin de la época dorada es la llegada del conflicto armado a la zona, ¿sí? Se empieza a dar la llegada del Frente 21 y la guerrilla del ERP, pero entonces vamos a analizar un poco el origen de estas guerrillas. Hay que tener en cuenta que el mundo a partir del 45 se entró en un combate, en un conflicto llamado la Guerra Fría, donde el bloque comunista en cabeza de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se enfrentó al bloque capitalista en cabeza de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos en todos los gobiernos donde tenía influencia pues va a propiciar una serie de ayudas para combatir el comunismo y demás, ¿no? Entonces, a partir de esto y un hecho que va a suceder en el 59, si no estoy mal, acá en Latinoamérica, que es la Revolución Cubana, ¿sí? Donde a manos de Fidel Castro y el Che Guevara logran llegar al poder en Cuba y sería el primer gobierno comunista de la región. Entonces, en el marco del conflicto internacional y con la inspiración de la Revolución Cubana, van a empezar a surgir unos grupos guerrilleros en Colombia, a raíz principalmente del Frente Nacional, ¿sí? Entonces habíamos hablado del Frente Nacional hace un poquito, que era una coalición entre los conservadores y los liberales de la época para gobernar durante 16 años, y ellos en ese pacto pues no tuvieron en cuenta a otro tipo de movimientos políticos, lo que derivó en la creación de una serie de guerrillas que intentaban tomarse el poder para acabar con ese Frente Nacional que para ellos era el fin de la democracia. Entonces, la primera guerrilla que analizaremos pues va a ser las FARC. Eh, para esta época del Frente Nacional, pues entonces Manuel Marulanda Vélez Arias Tirofijo pues funda una especie de república independiente con unos campesinos. Ya va a ser una guerrilla principalmente de autodefensa campesina para esa época, pero pues va a ser vista como un foco de comunismo por parte del Frente Nacional. Entonces, el Frente Nacional, con ayuda de los Estados Unidos, en el 64, invade Marquetalia, que era esa república independiente de Marulanda, y a raíz de esa invasión, pues se da como la dinamización o el inicio de la guerrilla de las FARC, ya que ellos a raíz de eso se reúnen en su primera y segunda conferencia y fundan el movimiento como tal, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces, esta guerrilla pues va a tener un crecimiento lento hasta más o menos los 80 y los 90, donde a raíz del narcotráfico pues logran crecer bastante, y es en su octava conferencia donde deciden tomarse el país por medio de dos actividades principales, que sería el boicot electoral y el vacío de poder. Sí, en esta última, pues entonces van a acabar con todas las instituciones del Estado presentes en cualquier parte. Por eso se tomaron pueblos, corregimientos y demás. Eh, por otro lado, bueno, durante esta octava conferencia, pues ellos crean otro tipo de frentes para poder tomarse el país, y dentro de esos frentes nuevos, pues está el Frente Tulio Varón o el Frente 21, que va a tener influencia en Venadillo y también en Malabar. Eh, por otro lado está el Ejército de Liberación Nacional. Este movimiento guerrillero sí va a tener una influencia completamente directa de la Revolución Cubana, y ya que algunos de sus fundadores pues estarían en Cuba estudiando en las universidades que hay allá y se verían como implicados en ese conflicto entre Cuba y los Estados Unidos por los misiles nucleares del 63. Entonces ellos llegan acá con esa idea de fundar un movimiento revolucionario que tenga como las mismas conclusiones que tuvo el movimiento en Cuba, y entonces generan este movimiento del ELN. Acá en Colombia, pues ya para el momento habían unos grupos que estaban ya conformados, que intentaban como pelear en contra del Frente Nacional, y pues uno de ellos, el más representativo, era el que estaba a cargo del padre Camilo Torres, ¿sí? Entonces Camilo Torres y otros grupos se van a unir a estos tipos que vienen de Cuba y pues van a fundar el ELN en el 64 también.
Acá en esta fotografía ya vemos a Camilo Torres con su indumentaria de guerrillero como tal. Entonces esta guerrilla pues va a tener un crecimiento bastante lento, sin embargo en el 74 pues va a ser completamente diezmada por intervención de las fuerzas militares tanto colombianas como estadounidenses y va a perder toda esa base social y en los 80 va a resurgir ya como una guerrilla completamente violenta y agresiva. Entonces, en ese resurgimiento pues, se intentan crear más frentes de guerra y en una de esas creación de frentes pues, surge el ERP como ya una disidencia del ELN, ya que los fundadores del ERP tenían inconcordancias, no tenían la misma afinidad con las ideas de los fundadores del ELN. Entonces surge el ejército el Ejército Revolucionario del Pueblo y este va a ser el que va a tener una incidencia bastante notoria en el norte del Tolima y un bracito de este grupo va a estar concentrado específicamente en la zona rural del municipio de Venadillo. Entonces, en el 93, pues ya se da la llegada del Frente 21 a Malabar. A partir de entonces ya empezarían a extorsionar a algunos miembros de la vereda y hay un caso que está documentado en un documento de restitución de tierras, en donde hicieron una especie de secuestro ya para el año 93. En el año 94, pues ya hay un ataque bastante fuerte a la estación de policía de Veracruz, una vereda vecina del municipio de Alvarado. Allí mueren unos policías en ese enfrentamiento con más de 50 guerrilleros. Luego, en el año 1996, el Frente 21 se toma el corregimiento de Junín y allá acaba prácticamente con la estación de policía, aunque los 12 policías que habían en ese instante pues lograron resistir el ataque. Pero pues quedó bastante afectada la construcción. También intentaron tomarse la caja agraria de ese entonces que estaba ubicada allí. Entonces, a partir de esos ataques en Junín y Veracruz, en el 97 la policía decide llevarse todos los agentes que habían en Malabar y dejar el puesto de policía abandonado que va a permanecer abandonado hasta la actualidad. ¿Sí? Entonces, la ida de la policía repercutió directamente en el aumento de la presencia del grupo guerrillero de los FARC en la vereda. Y la gente cuenta que una vez la policía se fue, estos prácticamente que acampaban ahí en el cuartel y se tomaron esa construcción para ellos. Ya en marzo del 98 pues se dan unas elecciones que estos intentan frustrar, entonces secuestran a los jurados de votación y a los miembros de la registraduría y los retienen precisamente allá en el cuartel de policía. ¿Sí? Para el año 99 se da la primera toma por parte del grupo guerrillero del municipio de Venadillo y se cree que en ese mismo año se encuentran los primeros grupos primeras personas pertenecientes al grupo del ERP. Entonces, a partir de entonces va a surgir una guerra, un conflicto bastante intenso entre estas dos guerrillas por disputarse el territorio de Malabar. Entonces, a partir de entonces ya se ve un fenómeno de reclutamiento un poco más tangible, aunque ya venía dándose desde el 90. Entonces, ya para esta época del 2000, ya los grupos son capaces de llegar al colegio e incentivar a los jóvenes a entrar en sus filas. Eso me lo contaba un profesor que trabajaba en el colegio para esa época, que ellos llegaban y le mostraban las armas a los muchachos para que se metieran a ese grupo y que unos 3 o 4 que habían salido, que se los llevaron y en el 2002 en uno de esos enfrentamientos de estas guerrillas, de los tantos que hubo, pero pues este como que marcó a la comunidad, ya que el señor Leopoldo Rubio y Edgar Perea murieron en ese combate, que son miembros de la comunidad. Ellos venían subiendo de Venadillo en un carro y se atravesaron en medio de la balacera y pues murieron. Ya en el 2003 se da el ingreso del ejército a la zona. Esto ya sería otro agente armado y a partir de entonces pues se van a triplicar los conflictos en la zona, pero pues ya la gente como que guarda cierta esperanza en que el ejército saque a estos grupos armados.
Entonces, ya para entonces era muy, muy frecuente poder uno encontrar a los militares en todas partes haciendo patrullajes y si no eran ellos, entonces eran los grupos guerrilleros, pero siempre había presencia de militares por todas partes. Era muy común que estos amanecieran o sea, pernoctaran en los patios de las viviendas de los campesinos y se da un accionar armado bastante fuerte, ¿no? Ya los combates eran mucho más agresivos, llegando incluso a transportar a la población. Entonces la gente por miedo iba y se escondía y se refugiaba en el colegio Toniel Guzmán para esa época. Inclusive el profesor Eliseo me comentaba que ellos habían tenido que colocar unas carteleras en el techo del colegio que dijeran que la zona, o sea, que esa construcción albergaba a cantidad de civiles y para que no fueran a disparar o a bombardear esa zona, ya que a partir de la llegada del ejército, pues hay una escalada bastante grande de la Fuerza Aérea también, por medio de helicópteros, entonces cada nada llegaban y cogían las montañas de afuera con ametralladoras para disipar a estos grupos armados que eran sus enemigos para entonces. Y también pues hay un aparato representativo del conflicto que es el AC-47T, o sea, que es más reconocido como el avión fantasma. Y entonces el profesor del liceo contaba que este aparato pasaba bombardeando y entonces que por eso habían colocado las carteleras en el colegio y que era muy común encontrar zonas donde las bombas caían y dejaban sus cráteres ahí por todo el territorio. Entonces fue un conflicto bastante difícil en esa época y después pues el ejército va a seguir combatiendo a estos grupos de manera muy fuerte. Ya, pues yo tengo varios recuerdos, era muy común uno estar en clase y ver pasar los aviones o los helicópteros o encontrarse con los militares en cualquier parte. Y este hecho, pues, repercutía directamente en la desmovilización del ERP, ya que tras tantos combates lograron acabar con muchos de los cabecillas de esta organización y se desmovilizan en ese año, dándole como un aire de tranquilidad a la vereda. Sin embargo, pues el conflicto estaba ahí. Sí, una señal de que el conflicto estaba ahí fue que en el 2008 o el 2009 mueren unos miembros de la familia Ramírez. eh, Eso fue un fin de semana, en la noche. De repente, pues, empezaron los perros como a ladrar y luego se escucharon fue los disparos y posteriormente los gritos de los familiares de las personas que habían muerto, dejando algunos niños huérfanos. Y entonces el conflicto sería un determinante fundamental en la caída veredal de, de esa época. Y pues bueno, el ejército seguirá ejerciendo ataques, seguirá presente en la zona. Uno ya los veía pues un poco menos frecuente, pero siempre los encontraba. Y era común de que una vez se levantaba por las mañanas y los encontraba ya acampando en el patio de las casas. Eso me alcanzó a pasar. Y pues bueno, la presencia de ellos luego van a terminar con algunos cabecillas del Frente 21 y más o menos entre el 2012 y el 2013 se empieza como a diezmar el conflicto gracias a los diálogos de paz y también el accionar del ejército. Entonces, ya de ahí, de esta zona, vamos a caer a la parte ya más actual. Entonces, pues la presencia del ejército pues va a traer una tranquilidad. Ya los grupos armados no vuelven a la zona a partir del 2014. Y la gente empieza a partir del 2015 como a regresar. Algunos que se habían tenido que moverse, desmovilizar, irse desplazados por el conflicto, van a volver y van a volver a sus fincas, a volver a cultivar y demás. Entonces, a partir del 2015 se da como una especie de reactivación, aunque muy, muy lenta, que va a estar fundamentada en los cultivos de caña, frijol y maíz, que fueron como los principales después de la caída del aguacate y el café. Entonces, en Malabar se lleva cultivando caña, frijol y maíz más de 30 años, yo creo. Y eso pues va a generar un crecimiento pues lento. La zona ahora es muy tranquila. Sin embargo, pues
se han construido a raíz de la tranquilidad y de la que la gente vuelve a trabajar y todo, pues se han construido casas nuevas y la gente ha vuelto como a trabajar unida como en esas épocas de antaño el desarrollo veredal. Entonces ya se logra en el 2018 la primera construcción veredal del siglo XXI, que es el Salón Comunal, que ya lo estaban pidiendo bastante. Sí, inicia como un periodo muy pequeño de desarrollo y pues ya caemos a la actualidad, ¿no? Ya pues la vereda sigue ahí creciendo muy, muy lentamente y pues ahora pues ya todos, hasta en las zonas rurales, pues ya nos vemos afectados por la pandemia producida por el COVID-19 y pues hasta el momento no se ha contagiado ninguno y pues lo ideal sería que continúe de esa forma. Bueno, ya para terminar, pues ahí ya pasamos como por toda la historia de manera muy general. En el documento pues soy más descriptivo y me centro en unos hechos un poco más profundos, pero acá lo hacemos de manera más general por cuestión de tiempo. Ya para una reflexión ya final, eh, pues nosotros como vereda en un momento fuimos bastante productores, la zona alcanzó a mover unos capitales bastante interesantes, producto de la agricultura, y ese desarrollo y ese movimiento de capital produjo inversión por parte del gobierno, inversión que se vino capitalizada, que se vio capitalizada en diferentes obras como las que ya mencioné. Pero a raíz de las enfermedades y el conflicto, pues el dinamizador agrícola pues ya falló, entonces ya la zona no vuelve a ser productiva y pues sucede lo que está sucediendo en muchas partes de Colombia, es que una zona que no es productiva no es visible y por ende no invierten en ella, ¿sí? Entonces, pues en el caso de Malabar, pues las enfermedades y el conflicto generaron un desplazamiento generalizado de la población, producto del miedo y las amenazas, y pues también la falta de inversión gubernamental, pues repercute en necesidades y falta de oportunidades de la población, lo que también genera que no haya un relevo generacional, entonces hay un desplazamiento también por eso. Los jóvenes ya no se quedan allí, sino que se van y ya no quieren regresar a la zona. Y ese desplazamiento pues repercute directamente en falta de mano de obra que afecta la producción agrícola actual, ¿sí? Entonces, ese es un círculo vicioso que la vereda vive y que muchas partes del país vive, como lo mencioné ahorita. Y con el licenciado Liceo Bonilla, pues intentábamos ahí en una de nuestras utopías en esa charla de intentar solucionar el territorio. Entonces, llegamos como a la conclusión de que era necesario construir una cooperativa de agricultores que facilitara el mercado de los productos de Malabar y pues que los campesinos tuvieran como esa facilidad de vender sus productos y así se generaba como un incentivo para que estos volvieran a la zona a cultivar y demás, ¿no? Pero eso también debería ser acompañado de una reforma a la educación bastante fuerte desde el mismo gobierno nacional para que se facilite la educación de personas de la ruralidad y también de la ciudad, claro está, que accedan a buena educación, se formen y regresen al territorio ya con alguna profesión, algún conocimiento técnico y pues intenten mejorar la comunidad, ¿sí? Así sea de manera participativa o de una vez ingresando a hacer agricultura tecnificada paralelamente a sus oficios, a sus profesiones. Pero pues eso hay que ver también que muchas personas pues no quieren volver al territorio, ¿no? Entonces ahí permanecen esas soluciones que posiblemente solucionen tanto a Malabar como a muchas otras comunidades, pero pues hay que generar políticas de choque para que se den, ¿sí? Pues el futuro de este territorio y también de todo el país están los jóvenes como nosotros pues esperar a ver si nosotros logramos mejorar. Y en la manera de anexos hay algunas fotografías del territorio. Entonces, pues acá en esta primera fotografía podemos apreciar uno de los fragmentos pertenecientes al camino que conducía de Malabar hacia el municipio de Santa Isabel.
Hoy día pues quedan muy pocos fragmentos como este todavía es utilizado por la comunidad, entonces pues digamos que no se ha obstaculizado por completo por la vegetación que lo compone. Eh, Hoy día, pues como les comentaba, quedan muy pequeños, unos pequeños pedacitos de esos caminos antiguos, ya que pues no son utilizados. Ya hoy día pues se utiliza solamente la carretera. Eh, Además, encontramos acá una fotografía de estos cajones de cuero de res que eran utilizados antiguamente para el transporte de panela. Antes la panela se envolvía en hojas de bijao y luego se metía en estos cajones, en el cual, pues, digamos, este lo utilizaban para meter la panela y luego este lo utilizaban como una tapa, el cual colocaban encima y pues luego se amarraba para ser transportado con las mulas. Hoy día, pues sabemos que el proceso es diferente. Las panelas se envuelven en bolsas de plástico y luego todas conforman un conjunto, una paca, que le llamamos, y esa paca pues se envuelve en papel. Eh, una fotografía, así quedaba el cajón de res ya con las dos partes unidas. Esta es una lámpara Coleman de gasolina que se utilizaba mucho durante el siglo XX cuando no había electricidad, pues para iluminar los hogares y iluminar las moliendas de caña, ya que las moliendas de caña arrancaban a trabajar hacia las 3 o 4 de la mañana y pues duraban también hasta tarde, cosa que todavía se sigue haciendo, implementando en la vereda, ¿no? Esta es una plancha de carbón, en cual también fue utilizada. En estos casos, pues la plancha tiene una abertura, un pin de seguridad, digamos aquí, al cual se zafa, se desbloquea, por decirlo de alguna forma. La plancha se abre, ingresa el carbón, se cierra y luego se puede utilizar. Ya más adelante, pues con un poco más de avance en la tecnología, entonces hubo la llegada de planchas de gasolina. Esta plancha, pues es una plancha también de la marca Coleman, una marca norteamericana. Aquí tenemos un aparato bastante interesante. Este es un volante de madera que puede llegar casi a los 2 metros de diámetro y era utilizado para ayudar en la descerezadora de café, ¿sí? Para ayudar a procesar la cosecha de café. En los momentos en los que las cosechas eran muy grandes, pues era un aparato sumamente útil, ya que permitía acelerar el proceso de cosecha, de procesado del café, de cerezado, mejor aún. Ya que pues por la relación de transmisión, una vuelta en este volante implica más de 2 o 3 vueltas en la máquina de cerezadora, por lo cual pues se optimizaba mucho el proceso. Bien, pues eso sería todo. Muchísimas gracias a los que llegaron hasta aquí, vieron el video completo. Espero que hayan aprendido mucho sobre el territorio, sobre nosotros. Es un gusto para mí, la verdad, realizar este tipo de trabajos para la comunidad. De igual forma, pues quiero agradecer a todas las personas que me aportaron su conocimiento para pues, yo poder compilarlo y generar el texto. Eh, Todos los miembros de la comunidad que me ayudaron fueron de vital importancia para esto. También quiero agradecer a Hernán Camilo Pineda por sus aportes, la presentación artística de algún evento ocurrido en la vereda. También quiero agradecer a Joana Angélica Giraldo Correa por sus aportes, por estar siempre ahí como dándome unas directrices. Y pues acá, por último, les dejo la bibliografía que se puede utilizar pues para la construcción del documento.